nos reencontramos en este sexta cita con Sadán. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de lujo, diría, de la traductora de Sadán, Margarita Martínez. Margarita, además de ser traductora de ensayo y literatura para distintas editoriales, entre ellas Cuenco de Plata y la editora que tradujo los últimos 3 libros de Sadán en castellano, que es Caja Negra. Es doctora en Ciencias Sociales, es docente de grado y posgrado en distintas universidades nacionales, entre ellas la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Es además investigadora y autora de algunos libros, entre ellos Sloterdijk y la política, ¿no? Y la técnica, perdón. Ahora dudo, porque hay una serie de político, Prometeo. Ahí está, y lo político, sí, porque hay una serie de Prometeo que son varios autores y lo político. Bien, dudaba si estaba en esa o no. Para nosotros es un placer tenerte, Margarita, te agradezco en nombre de Hernán, mío y de Lectura Mundi, del Centro de Ciencia y Pensamiento, que hayas aceptado. Y estábamos muy expectantes con tu participación, porque bueno, sos una especialista en estos temas de filosofía de la técnica, además, como decía al comienzo, de ser la traductora de Sadán. No me demoro más, así todos podemos escucharte, y le doy la bienvenida a quienes se suman hoy al seminario y a los que ya vienen estando entre nosotros desde el comienzo. Bueno, muchas gracias a Lectura Mundi y a todos y a todas por la invitación. Para mí es un placer estar acá, un espacio además que la UNSAM que quiero mucho. Así que voy a contarles un poco, en primer lugar, cómo llegué yo a traducir a Sadán, dado que hacía años que ya trabajaba para distintas editoriales. Además, con Caja Negra en particular tengo una relación particular, porque yo traduje el primer libro que ellos editaron hace, no quiero ni pensar, 14 años más o menos, hace muchísimo tiempo. Y al mismo tiempo tengo mi labor académica desplegada alrededor de la cuestión de la técnica, la filosofía de la técnica, como contaba Micaela recién, y me había ido especializando a lo largo de los años en ciudad y técnica, vigilancia urbana, una serie de tópicos que tenían que ver con las nuevas tecnologías y cómo iban afectando nuestras vidas cotidianas, ¿no? En ese marco, cuando estaba preparándose el primer libro que sacó Caja Negra de Eric Sadán, que es La Humanidad Aumentada, y que estaba siendo traducido por un especialista en inteligencia artificial que se llama Javier Blanco, que es investigador de la Universidad de Córdoba. En ese momento, yo a Blanco lo conocía por trabajo, digamos, lo conocía por la cuestión de la técnica. De Caja Negra me contactan para pedirme que haga una lectura de la traducción. Y ahí, bueno, ese fue un trabajo muy dialogado. Yo hice la revisión. Javier Blanco, que no es traductor, después tenía otras tareas. Cuando vino el segundo libro de Sadán, que fue La silicolonización del mundo, ese lo traduje ya directamente yo, y en ese momento, esto fue en el año 2018, si no me está fallando la memoria, Sadán es invitado a Buenos Aires por la Universidad de Itela a un coloquio, y venía un poco a presentar la silicolonización. Entonces me pidieron a mí que lo presentara él, digamos, en vivo. Él iba a dar una conferencia, que lo presentara, que diera también como un pequeño speech que acompañara las palabras de él, e hicimos ahí de modo conjunto la presentación acá en Buenos Aires de la silicolonización del mundo. Él hizo otra actividad también en la Alianza en el marco de ese viaje. Ahí, digamos, de ahí más ya quedé en vínculo aparte, digamos, con Sadán por discusiones que veníamos teniendo y que ahora voy a desplegar un poco cuando haga un mínimo punteo de algunas cosas que me interesaría compartir con ustedes. Y de ese diálogo muy fructífero, digamos, siguió esta cuestión también de la traducción. De ahí en más entrevistas que ha dado acá, las traduje. O sea que en este momento, básicamente, por eso digo que quedé un poco por azar en esta posición de que cosa que hace Sadán en Argentina quiere que lo traduzca yo, lo cual es algo raro y que no me había pasado con ningún autor, pero que tiene que ver también con la posibilidad que se le presenta a veces a un autor de poder dialogar con el traductor, no solamente en función del preciosismo de la lengua o cómo se traducen ciertos términos, sino también en función de las ideas que están detrás, porque justamente él y yo no teníamos exactamente posiciones coincidentes en torno a alguno de los temas que él trataba. Y eso hizo muy rico el trabajo, lejos de obstaculizar, al contrario. De hecho, yo le decía que, en cierta forma, él todavía tenía una mirada humanista, ¿no?
y estoy pensando en debates en filosofía de la técnica que ya tienen largos años, y él se reía y me decía, sí, efectivamente soy todavía un humanista. ¿Qué significa decir que es un humanista? Significa que todavía coloca a la figura del hombre, digo el hombre y no el hombre y la mujer, porque es esa figura que se construyó en la filosofía como justamente masculina, etcétera, a partir del siglo XVI, y que era retomada de la Grecia antigua, el hombre medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, frente a esa figura, después eso se va modelando hacia cierta idea de lo humano, y frente a eso la técnica parece invitarnos a algo del orden de lo inhumano, ¿no? Como si por estar demasiado atravesados por ciertas prácticas o estar demasiado en contacto con ciertos aparatos, perdiésemos algo que nos es esencial en tanto que humanos. Entonces esa es un poco la discusión nuclear que está atravesando ahora la filosofía de la técnica en este momento, y un poco en ese marco debatíamos Eric Sadán y yo en aquel momento en la DITELE y en algunos correos también después. Entonces, antes de empezar por el apartado que ustedes tenían como material de discusión para hoy, justamente una de las preguntas que a mí me interesaba formular como marco tiene que ver con esta idea para nuestro presente técnico, ¿no? Esta idea que coloca a los objetos técnicos como algo, opuesto a los objetos de cultura. Esto es algo interesante porque esto es algo que comienza con la modernidad. La cultura, por decirlo de algún modo, se erige bajo la forma de un sistema de defensa ante las técnicas, ¿no? Y esto es interesante porque no siempre fue así. Esto lo planteó un filósofo francés de la técnica llamado Simondon, que quizás alguno de ustedes haya leído o hayan trabajado, quizás acá también, no lo sé. Con la aparición de la gran máquina moderna en la revolución industrial, con la aparición del sistema fabril y todo lo que eso supuso como cambios en la vida urbana, inmediatamente la técnica quedó absolutamente pegada, y es lógico también, a las formas capitalistas de producción. Frente a eso estaba el espacio de lo sensible, la interioridad, el yo, la cultura, la sensibilidad, y de esa oposición primaria se derivaron otras tantas, ¿no? Y en última instancia lo que terminó ocurriendo es que la técnica se convirtió simbólicamente en la antagonista de la cultura. Para nosotros hoy, todo esto es raro porque las formas técnicas actuales nos obligan necesariamente a reverla, digo, como antagonismo ya no funciona. Hoy no podemos decir que la técnica y la cultura sean antagónicas, o que alguien que está mucho con un celular en la mano sea inhumano o vaya a convertir a sus vínculos en algo mecánico o carentes de experiencia. Pero esa fue un poco la mirada que se sostuvo hasta hace 3 o 4 décadas, cuando algunos aparatos empezaron a revolucionar nuestras formas cotidianas, ¿no? Entonces, el arte quedaba del lado de la sensibilidad, la técnica del lado de la alienación. Esto hasta más o menos, qué sé yo, 1990, los 2000, les diría incluso. Ahí es cuando se obliga a rever todo esto. Entonces, si la cultura se constituye en un sistema de defensa contra las técnicas, se entiende también que la filosofía de la técnica como disciplina o como campo haya aparecido tarde en la discusión filosófica. Cuando uno hace el linaje de cuándo aparece este problema con cierta dignidad como para que la filosofía se ocupe de eso, tenemos que ir hasta mediados del siglo XX. Nos remontamos ahí y vemos figuras muy polémicas como Heidegger, por ejemplo, y después también vemos hechos técnicos como las bombas atómicas que obligan a una toma de conciencia general y colectiva respecto de que el hecho técnico no es algo que se pueda soslayar así nomás o barrer debajo de la alfombra, sino que va a tener una enorme incidencia en cómo vivamos y tal vez en nuestras formas de morir, precisamente por eso, ¿no? Mientras tanto, mientras esto se iba instalando como discusión en el campo del pensamiento, nuestras vidas cotidianas iban siendo cada vez más invadidas por distintos aparatos, ¿no? Por ejemplo, todos los llamados artefactos del confort que entran en las casas, en los domicilios a lo largo del siglo XX, desde las primeras décadas hasta el presente. Esas máquinas del confort muchas veces eran aparatos nuevos, pero que en realidad contenían funciones sociales previas. ¿A qué voy con esto? A que es muy sencillo a veces culpar a la máquina
de ciertas prácticas y de ciertos efectos, desconociendo en ese acto que hay mucho de lo humano que está contenido en lo maquínico. Por ejemplo, pongo un ejemplo un poco banal, pero creo que es comprensible. Aparece el lavarropas, ¿no? En un momento dado. Y bueno, perfecto, la gente no quiere lavar más la ropa a mano, empieza a adquirir lavarropas. Y parece que es una máquina absolutamente nueva. Sin embargo, la función social contenida en ese artefacto era previa. Cuando no había un lavarropas, en otros momentos históricos supo haber un esclavo fregando, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? De la modernidad en adelante, eh, a un individuo en una democracia le daría mucha culpa tener al esclavo fregando. En cambio, a nadie le da culpa prender el botón del lavarropas. El hecho de transferir una función humana a un objeto inanimado parece desposeerlo de esa zona social que sin embargo está contenida ahí, todavía sigue ahí. Entonces, en la máquina está encerrado lo humano también, a veces desconocido, a veces materializado de otra manera, a veces vuelto servil, pero sigue siendo lo humano en sí. Entonces, eso es algo interesante, porque también nos permite entender cómo después un artefacto como el celular gane el protagonismo que va a ganar y de esto se va a ocupar Saddam. También ocurre que muchas veces culpamos a la máquina porque pensamos que las prácticas asociadas a ella son culpa de la máquina. Supongamos, el celular. Aparece el celular, al poco tiempo estamos todos sacándonos selfies, y entonces aparece una mirada bastante condenatoria que dice, bueno, al final, no sé, nos volvimos todos tontos, estamos todo el día sacándonos fotos, la culpa la tiene el teléfono, por ejemplo, ¿no? Ahora, ese teléfono había aparecido con una determinada función, que era justamente la de hablar por teléfono. El celular aparece como un teléfono móvil y sin cable. No aparece en primera instancia ni para mandarse fotos, ni para sacársela, ni para chatear, ni para nada de lo que lo usamos. Ahora, como había una demanda social de mostrarse, de exhibirse, una máquina que había nacido con una finalidad termina sirviendo a otra. Entonces esa máquina que había nacido para hablar por teléfono termina siendo usado en el menor o en el último caso para hablar por teléfono, y el resto del tiempo se usa para muchísimas otras cosas. Entonces, la máquina muchas veces absorbe ese deseo social colectivo y le da una salida, pero no es necesariamente la que origina la práctica o la culpable, si se quiere decirlo de cierta forma. Lógicamente, nuestra sociedad está polarizada en discursos tecnofóbicos y tecnofílicos, o sea, hay quienes creen que la tecnología nos va a salvar de alguna manera y nos va a alivianar la vida, como se pensaba en el siglo XIX, por ejemplo, y hay quienes creen que nos va a pervertir en este sentido de corromper lo más humano y esencial. Y nosotros, digamos, si queremos ser críticos, tenemos que pensar de alguna manera las dos cosas a la vez, y tenemos que ver que ahí donde cambian los valores, y efectivamente las máquinas tienen mucho que ver con eso, también está habiendo una refundación de valores y cuáles son los nuevos valores que van a surgir de la mano de estas máquinas, ¿no? Y ahora sí ya voy directamente a algunas cuestiones que plantea Saddam en la humanidad aumentada. Voy a ser muy sintética con esto, pero tienen enormemente que ver con este apartado de la inteligencia artificial y, bueno, ¿cuál es ese planteo? El planteo que hace Saddam es que en este marco de discusión, el smartphone, el teléfono inteligente, supone un cambio radical, una vuelta de página respecto de muchas otras máquinas, que no es una máquina más. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque es un objeto que recupera la antigua función protésica de la herramienta o la máquina. Esto significa que sentimos que ese artefacto es parte de nosotros, pero todavía más que lo que podía sentir el antiguo artesano, que era su herramienta, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, salimos de nuestras casas, no ahora, pero digo, en un contexto no pandémico, salimos, tenemos que estar todo el día afuera y nos olvidamos el teléfono, posiblemente sintamos que nos falta algo. No es meramente una cuestión de comodidad, es algo casi corporal. Sabemos que hay gente que siente que el teléfono vibra y no vibró, por ejemplo. Hay una relación simbiótica con el cuerpo, que es lo que Saddam denomina familiaridad carnal. Se introduce una nueva forma de, a ver, ¿cómo decirlo?, de comunicación que es absolutamente corporal y que tiene que ver con lo táctil también. Si la piel es lo más sensible, podemos pensar el órgano de contacto afuera adentro con el mundo, y es una de las, de las cosas más sensibles que tenemos, la piel,
¿cómo no va a darse esto si ese aparato inanimado parece reaccionar teniendo una especie de piel de cristal, ¿no? Lo tocamos y pasan cosas, acariciamos la pantalla y cambian cosas, como si el aparato sintiera. Entonces todo eso gesta una suerte de descolocamiento en nuestra relación con la máquina y con el mundo. En ese sentido, para Sadan, el teléfono inteligente ya da una suerte de vuelta de página que tiene que ver con la simbiosis más concreta y más material con lo corporal. Pero también hay otra cosa, se convierte en el artefacto privilegiado de la geolocalización. Y en ese sentido va a cambiar radicalmente nuestra relación con el espacio. Esto lo puedo mencionar dentro de un momento. En todo caso, lo que evidentemente parece ocurrir es que esa polaridad básica con la que organizábamos nuestra relación con el mundo, que se organizaba en pares dicotómicos, vida, muerte, activo, pasivo, animado, inanimado, y cualquier otro par de opuestos que ustedes quieran pensar, gracias a las formas técnicas se están disolviendo. Esos antagonismos ya no se pueden sostener. No podemos decir exactamente que yo sea el agente activo y la máquina el objeto pasivo, por ejemplo. Aparecen, gracias a estas formas técnicas, terceros estados, zonas intermedias, en lugares donde antes había solamente dos opciones, y esto ocurre por las máquinas. Salgo un poco del ejemplo del celular. Por ejemplo, pensemos en el antagonismo vida-muerte. Hasta hace poco tiempo o se estaba vivo o se estaba muerto, y si uno estaba entre la vida y la muerte, eso no duraba demasiado. Nosotros hoy podemos tener a una persona años conectada a un respirador o en coma, a una máquina. Ahí aparece un tercer estado que existe gracias a la técnica, a que existe ese artefacto, y por eso nos descoloca tanto y no sabemos si ese individuo está vivo o no está vivo, por eso hay tanto debate ético cuando se tiene que decidir una desconexión, y ahí el tercer estado lo indujo la máquina. Bueno, el celular en otro nivel, en otras zonas, produce también efectos de deslocalización y de disolución del mismo orden. No sabemos exactamente si nosotros estamos acá cuando estamos chateando o estamos ahí adentro. Perdemos la frontera con el mundo. Nuestra subjetividad, para usar una palabra que nos es cara en las ciencias sociales, parece fluir desde nuestros cuerpos y trasvasarse al aparato y salir afuera. Ahora, ¿dónde está? No sabemos, ya no sabemos más. Ya no podemos decir que estamos contenidos en nuestra piel. Y eso es sumamente inquietante. Entonces, todos esos fenómenos producen cambios enormes en la cultura. Y ahí es donde aparece la mirada crítica de Sadan, que habrán visto a lo largo de todo el texto, además. Y es por lo siguiente, es porque Sadan tiene siempre un ojo atento, no solamente a estos cambios, sino también a cómo opera el capitalismo en función de eso, y cómo en realidad nosotros tendemos a, una vez dado este escenario, aceptar ciertas prácticas sin una actitud crítica. ¿Por qué? Porque nos resultan cómodas, porque nos resultan fáciles. Es el caso de las aplicaciones, ante las cuales él es muy crítico. Dice, bueno, claro, si las aplicaciones son gratis, y si supuestamente todas esas aplicaciones están para resolverme la vida o facilitármela, ¿por qué voy a decir que no? Y además otra cosa que él señala muy bien, dice, además todas se presentan como aplicaciones para darnos sugerencias, no para obligarnos a nada. Entonces es como una especie de dominación soft. Digo, si el GPS me va a decir cómo ir más rápido de un lugar a otro, ¿por qué me voy a negar a saber cómo sería más rápido? Si yo puedo hacer lo que quiero. Ahora Sadan dice, claro, a la larga, si nos empezamos a acostumbrar a estas sugerencias de la aplicación, vamos a terminar por no tener un discernimiento propio que nos permita ver cómo deberíamos llegar de un lugar a otro, como se ve a veces en conductores de automóviles que no tienen la menor idea de cómo ir de un punto a otro si no tienen un GPS que les dicta el recorrido. Ahí, digamos, viene como un poco la mirada crítica. Entonces, un poco lo que Sadan critica es cómo este discurso de hacernos más fácil la vida cotidiana, más libre de obstáculos, termina sirviendo, si se quiere, a no solamente una ideología muy concreta que tiene que ver con vendernos cosas, vendernos productos muy literalmente, sino también tiene que ver con con convertirnos en una suerte de minusválidos ante lo real. O sea, ya no sabemos casi qué deberíamos hacer si no es bajo el consejo de alguna aplicación que se instala además en un aparato que tuvimos que comprar, ¿no? Y mientras tanto estos aparatos nos extraen a nosotros datos de todo orden, nuestros cuerpos van suministrando información acerca de gustos, consumos, movimientos. Esto es un poco el principio de la llamada minería de datos, de la cual todos hemos escuchado hablar.
Y también es un poco el secreto de nuestra ligazón con el aparato, que aparentemente el aparato ya nos conoce, ese ya nos conoce entre comillas, por supuesto, porque en realidad lo que conoce es nuestro historial de consumos y de búsquedas, y gracias a que nos conoce está siempre listo para darnos aquello que nos va a gustar, ¿no? Esto puede pasar en el algoritmo de Spotify, que es una aplicación para escuchar música, o puede pasar con cualquier GPS básico, cuando me tiran una sugerencia acerca de a qué bar ir, o a qué mercado ir a comprar algo. Bueno, todo eso ya tiene que ver con consumos previos que hemos realizado, posiblemente también a través del aparato. Digo posiblemente porque incluso si no compramos a través del aparato, el aparato registró por el GPS que estuvimos en un cierto lugar, en un cierto centro comercial o en un negocio, y sabe que ahí se venden ciertas cosas, y saben que nos interesó consumirlas. Así que eso es importante. Esto lleva a la paradójica situación de que nadie nos conozca mejor, y lo podemos decir casi con total certeza, que nuestros teléfonos móviles, lo cual es también sumamente inquietante. ¿Pero por qué? Bueno, podemos decir que esos teléfonos saben más de nosotros mismos que las personas que viven con nosotros, pero no porque nosotros tengamos una voluntad de escondernos o de tener una doble vida a través del aparato, no es nada de eso, sencillamente porque hay un montón de cosas que consideraríamos triviales o no lo suficientemente importantes como para contársela a la persona que vive con nosotros, pero que formó parte de nuestras búsquedas, de lo que hicimos cuando estábamos aburridos en 2 minutos de tiempo libre, y todo eso dice mucho de nosotros mismos, ¿no? Digo, si estuve buscando, no sé, el precio de un pantalón, no voy a ir a contarle eso a nadie posiblemente, pero eso tiene también enormemente que ver con mi deseo, con mi fantasía, supongamos, de ponerme esa prenda, y así un sinnúmero de cosas, ¿no? Nos volvemos dependientes, precisamente, y generamos actos corporales reflejos en función de nuestra relación con el aparato. Ni hablar, y esto ya se escapa un poco a lo que trabaja Sagan, cómo vamos adiestrándonos en el régimen luminiscente de estas pantallas, ¿no? Estamos enorme cantidad de tiempo ante objetos que por primera vez en la historia no reflejan la luz, sino que la emiten. No es lo mismo leer un libro en papel que leerlo en un dispositivo electrónico, pero no solamente por todo lo que ya sabríamos como obvio, sino también porque el objeto electrónico emite luz, no la refleja. Y eso tiene que ver con cambios en el ojo, en cómo el ojo encara, ¿no? lo que tiene delante, y una serie de cuestiones. Esta función de luz del teléfono también está muy presente. La usamos como linterna al celular. Cuando nos despertamos en mitad de la noche y no queremos prender una luz, a veces tocamos el cristal para tener una mínima luminosidad, para movernos o lo que fuere, ¿no? Entonces todo esto es sumamente importante. De hecho, uno de los efectos del teléfono es, Sagan lo menciona, es cómo está avanzando sobre el tiempo del sueño, porque no dormimos cada vez menos, pero ya no podemos decir que es porque volvemos de trabajar como el obrero industrial de la fábrica cada vez más tarde y nos tenemos que ir cada vez más temprano, sino porque nos quedamos mirando cosas en internet o nos quedamos haciendo actividades online. Así que eso también es interesante. Lo que les decía que a Sagan en última instancia lo inquieta, es, por así decirlo, la entrega que hacemos de nosotros mismos a toda esta dinámica, y que no podamos poner una suerte de tope crítico o de distancia, decir, bueno, no se trata de rechazar de plano nada de esto, sino se trata de ponerle un límite, no se trata de decir no voy a usar el teléfono, no voy a tener redes, sino, bueno, voy a restringir ese uso a ciertas cosas que preciso, pero después voy a intentar que no invada todo mi tiempo de lo posible, de lo sensible, de la experiencia. Así es un poco como él va definiendo la cuestión de la humanidad extendida. Se trataría de un ser humano ahora que, de pensar que era una suerte de manipulador de herramientas, termina siendo él mismo el punto final y casi insignificante de una red de aparatos de la cual el humano, digamos, es un apéndice más, ¿no? Esto es interesante. Es como invertir la tesis de McLuhan acerca de los medios, en donde los medios eran prótesis que nos hacían llegar al mundo, que extendían nuestro cuerpo, para pensar que al final nosotros terminamos siendo el apéndice final de una gran red cuyo centro no conocemos ni nos interesa conocer. Así que, bueno, otra cuestión interesante que Sagan, esto está en la silicolonización, también en la humanidad aumentada, ¿qué considera él que es relevante de los teléfonos inteligentes? Lo sintetizo en 5 puntos, no voy a darle mucha
mucho para esto porque creo que todos ya entendemos de dónde está llegando cuando los menciona. Por un lado, que estos teléfonos se vinculan con una conexión espaciotemporal prácticamente continua que está garantizada por las antenas 4G y similares. Casi no hay lugar en donde no tengamos conexión. Cierto que podemos decir, no, pero yo un día estaba viajando y en la ruta perdí señal entre tal kilómetro y tal kilómetro, bien, pero sabemos que es algo excepcional, que posiblemente nos hayamos como desesperado bastante por esos 2 minutos que no teníamos algún tipo de red, y que muy pronto, ni bien estemos cerca de algún conglomerado urbano, va a volver a aparecer. Así que por un lado, es esta especie de conexión perpetua espacio-temporal. Después, lo que acabo de mencionar, provocan la aparición de un cuerpo interfaz continuo. Estamos todo el tiempo con el teléfono tocándolo, aunque estemos haciendo otra cosa. Lo tenemos ahí lo miramos arriba de la mesa, en el bolsillo, no lo largamos por nada. Después, se presentan como instrumentos de asistencia. Esto está un poco sintetizado en la cuestión de las aplicaciones, pero no de asistencia para grandes temas, de asistencia para cosas menores de la vida cotidiana. Ahí es donde Saddam ve el peligro, en la inmiscusión en lo cotidiano, en lo más mínimo, en lo más chiquitito. Y en última instancia, encarnan del modo más radical o más visible lo que él va a denominar la realidad aumentada. ¿Qué sería esto? Sería una realidad supuestamente, y lo de supuestamente a considerar, potenciada por cosas que nosotros como humanos no podríamos ver, pero que los algoritmos nos pueden revelar de lo existente. Un poco en la misma lógica de los Big Data, ¿no? Esos Big Data lo que hacen es detectar correlaciones y irregularidades en una cantidad enorme de datos que ningún humano podría procesar con su inteligencia, con su capacidad, y que de pronto, claro, los sistemas algorítmicos pueden procesar a veces al segundo, a veces al microsegundo, y deducir que hay regularidades, curvas, conductas repetidas y una serie de cosas, y después en función de eso tirar sugerencias o propuestas acerca de consumos y demás, ¿no? Entonces todas estas metáforas de el mundo en tus manos, el mundo en tu pantalla, y una serie de cosas de este orden que aparecen en las publicidades, tienen que ver precisamente con este imaginario según el cual la técnica o estos artefactos nos harían vivir un mundo mejor. ¿Por qué? Porque nos lo mostrarían más rico, más pleno de cosas que nos suministren goce, placer, o incluso felicidad, una palabra a discutir también acá. Y por otro lado también sabemos que el aparato en particular es un artefacto de la hiperindividualización, ¿no? No es el primero, pero sí es el más logrado. El primero fue el Walkman, del año 79, el primero que permitía una escucha individual móvil, ¿no? Uno se ponía los auriculares del Walkman y salía a caminar con un cassette por la ciudad con eso. Fue la primera tecnología, digamos, del placer individual y que permitía circular. De ahí en más, bueno, el camino es largo, llegamos hasta estos celulares. Entonces, ¿qué ocurre con los celulares también? Que le interesa mucho a Saddam, aunque no utiliza esta palabra, que la utiliza Paula Sibilia, que es extimidad. También permiten gestar un tercer estado dentro de todos estos terceros estados entre lo íntimo y lo público, que sería el famoso estado éxtimo. El estado éxtimo, tal como lo define Paula Sibilia, es una intimidad que ha nacido para ser pública, que no es la misma intimidad de antes, de la modernidad, que ahora se muestra, sino que es una intimidad, un tipo particular de intimidad que ya fue gestada y concebida para que sea vista por todos. Entonces no es lo mismo ser sorprendido en una escena íntima, supongamos, no sé, que alguien me espíe detrás de una cortina, que eso sería la vulneración de la intimidad, por ejemplo, no es lo mismo eso que si yo subo voluntariamente una foto donde se ve lo que vería alguien que espía detrás de una cortina, porque yo fui la gente que subió esa imagen sabiendo que iba a ser vista por otros. Ahí es donde también cambian estos vectores de lo íntimo y lo público, ¿no? Vuelvo entonces a Saddam y algunas cuestiones que trabaja ahí sí en la quinta parte del libro. Entonces, lo que ocurre de alguna forma acá es que la falta de barrera ante esta intrusión de las prácticas asociadas al teléfono inteligente están para él rozando algo que ya supera lo inquietante, ¿no? Y que nos pondrían ante un peligro muy real y muy concreto, y ahí sí se para en la posición humanista absoluta,
nos enfrentan a la deshumanización absoluta cuando toda nuestra vida pase a estar decidida por sistemas algorítmicos. Y él es muy insistente respecto del poder persuasivo, ¿no? Es muy insistente en decir, bueno, finalmente justamente parte del éxito es que no nos obligan, porque si nos obligaran nos rebelaríamos, diríamos no. O sea, sin embargo, como siempre es una amable sugerencia, nunca llegamos a hacer el corte y nunca llegamos a ponernos frente a estos sistemas para negarnos. Él menciona en este apartado 5 la cuestión de la adicción a las pantallas, por ejemplo. Tiene que ver con todo lo enunciado previamente, lo que había trabajado en la humanidad aumentada. Pone el énfasis en cómo va cambiando nuestra relación perceptiva con el mundo. No me atrevo a decir con lo real, porque ya no podemos decir del todo que lo real esté afuera de los aparatos. Esa es otra discusión que atraviesa a la filosofía de la técnica. Ahora hago una notita sobre eso, ¿no? Pero nuestra percepción a escala del planeta entero, va a decir Saddam, se está modificando. Y lo que a él lo inquieta enormemente es que cuando hay alguna voz de alarma, cuando hay alguna voz de alerta, eso se restringe a la denuncia de que se estaría vulnerando nuestra privacidad en términos de datos. Y va a decir, no es que eso no ocurra, en cierto modo, pero no está ahí lo importante, ¿no? Lo único que nos preocupa es que alguien se inmiscuya en nuestra vida privada, pero no estamos viendo, va a decir, qué es lo que pasa con el proyecto colectivo, qué tipo de comunidad estamos armando cuando permitimos que se nos maneje la vida algorítmicamente. Y encima, con el particular ingrediente, digamos, o matiz, que ya no podemos encontrar a un culpable a quien señalar. Ya no podemos decir necesariamente que sea el gran amo capitalista o fulano que es dueño de una transnacional, porque esos individuos que existen, digamos, harán fortuna o no harán fortuna al frente de esas empresas, pero en el fondo, realmente, las decisiones están siendo tomadas por sistemas, ni siquiera por cabezas que uno diría, no sé, que trabajan para algún tipo de mal, incluso si nos quisiéramos poner en una posición un poco ingenua y buscar el gran mal, ¿dónde está, no? Entonces, él va a decir, bueno, tendemos a tener miedo de la hipervigilancia, de acuerdo, tenemos razón, nos sabemos vigilados, cierto, pero en realidad esa vigilancia no está al servicio de vulnerar nuestra privacidad, sino está más bien al servicio de colocarnos en la posición de engranajes de una máquina mayor. En ese marco, nuestra individualidad o nuestro mundo privado no le importa a nadie. Si yo tengo un teléfono apoyado sobre una mesa, ¿no? Y estoy conversando con una persona amiga y digo 5 veces la palabra, no sé, no se me ocurre, vacaciones, y después prendo el teléfono y me aparece un banner para irme de vacaciones, no sé, al Caribe, el primer temor sería, uy, me están escuchando. Ahora, ese me están escuchando no quiere decir que a alguien le importe la confesión terrible que yo le estaba haciendo a mi amiga o amigo. Eso en realidad ni al teléfono ni al capitalismo le importa, mi vida privada en ese punto. Lo que sí le importa es que estaría dispuesta yo a consumir para mis próximas vacaciones. Entonces ahí sí, esa palabra repetida adquiere otro sentido y justifica la entrada de la publicidad. Saddam dice, cuando nos giramos todo al punto de preocuparnos únicamente por nuestra privacidad en este primer sentido, que alguien sepa lo que estoy diciendo en términos de contenido, estamos haciéndole el juego, va a decir él, a cierta forma del liberalismo político de las democracias actuales, que nos enseña sobre todo a preocuparnos por nuestra propiedad privada. Entonces siempre la preocupación parece ser esa, y no el modo colectivo o comunitario de constituir sociedad. Después, se ocupa mucho él también de las empresas startup. Yo por ahí no voy a entrar tanto en esto, pero considera que son como el síntoma en el sistema industrial financiero de la aparición de una cultura también supuestamente libertaria, pero totalmente funcional al dominio de lo viviente. Y acá hago esta nota, fíjense que parte de lo que a él lo inquieta sobremanera tiene que ver con cómo cada vez más estos sistemas algorítmicos extraen de nuestro cuerpo datos que tienen que ver con nuestros funcionamientos literalmente biológicos, ya ni siquiera en términos de consumo, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones hay para la salud? ¿Cómo se está tendiendo cada vez más a trasvasar ciertas formas de la consulta médica a la decisión algorítmica a través de sistemas y aplicaciones que supuestamente las reemplazan? Y así
sucesivamente. Hay como una especie de barrido permanente sobre las señales que emiten nuestros cuerpos, pero en el nivel de la biología, y estamos siendo estudiados, va a decir él, cada vez más en función de ver qué cosas nos provocan excitación, siendo esa excitación medible, por ejemplo, en aumento de la frecuencia cardíaca, y datos muy concretos y que nuestros aparatos pueden extraer de nosotros, ¿no? Por eso para él el peligro está más ahí que en la cuestión de la privacidad en el viejo sentido del término. Que alguien vaya y cuente lo que yo dije o algo de este orden. Pero Sagan considera que justamente nuestras democracias nos han preparado para el egoísmo, para estar todo el tiempo mirando quién nos va a sacar qué. Entonces, en ese quién nos va a sacar qué, solo focalizamos en ciertos objetos, ¿no? O en ciertas personas consideradas objetos, y una serie de etcéteras, pero nunca pensamos, como les decía, en el nivel comunitario. Y ahí es donde él invoca, si se quiere, la necesidad de una ética que tiene que definirse políticamente. Ahora, ¿qué ocurre? Dice cuando los sistemas políticos se ponen también al servicio de los discursos de innovación tecnológica. Y este es un punto muy sensible que creo que en todos los países donde haya ciertas formas técnicas se presenta, sean países del primer mundo, sí, países del primer mundo, países del tercero. En principio la innovación tecnológica uno la considera buena, ¿no? La quiere para sí, la quiere para uno, es considerada algo de avanzada. Y Sagan, en esa posición humanista tan recalcitrante, también pone un punto de sospecha ahí. Sobre todo cuando denuncia cómo ciertas formas técnicas van entrando en el campo de la educación, ¿no? Con el discurso de, porque esto pasó en Francia hace muchísimos años, el discurso de, bueno, todos tenemos que tener una computadora, por ejemplo, y ahí arremete contra eso. Bueno, ¿y por qué? ¿Quién dijo que era bueno aprender con una computadora? Claro, ahora la pandemia nos obliga a repensar eso también, ¿cierto? Pero, en cierto modo, lo que lo inquieta es la aparición de una especie de o de doblez de la ética, porque observa que todos quienes propician estos discursos de la innovación y quienes fabrican máquinas y las venden y hacen acuerdos con los sectores políticos para que esas máquinas tengan presencia en la vida social, siempre dicen también de paso que van a atender enormemente a las prácticas éticas asociadas con eso que están vendiendo, pero nadie se fija, va a decir, en cómo esas prácticas, esos objetos técnicos están afectando nuestros modos de existencia. Cuando Sagan dice modos de existencia, está haciendo una cita tácita a un libro de filosofía de la técnica, que es El modo de existencia de los objetos técnicos, de Simondon, que es un autor que les mencionaba hace un ratito, que justamente planteaba que había que gestar un nuevo tipo de cultura técnica y que para lograrlo había que alfabetizar técnicamente a los niños, si se quiere, desde su más tierna infancia, pero alfabetizarlos no significaba entregarles máquinas, sino enseñarles cómo funcionaban las máquinas, cuál era el detrás de escena de la máquina, no enseñarles a operar una máquina, cosa que muchos niños que tienen una máquina a mano saben hacer a veces más hábilmente que los adultos que lo rodean, ¿no? Entonces, ¿qué sería una mirada crítica? ¿Por qué hay que desconfiar de algunas otras miradas críticas? Bueno, en primera instancia, porque nosotros no sabemos ser a veces críticos respecto de nosotros mismos, ¿no? Cuando nos quejamos, por ejemplo, de que se extraen datos de redes sociales, tipo Facebook, bueno, tenemos el documental El dilema de las redes sociales, que posiblemente ustedes hayan visto, y hubo otro antes, ¿no? El de Cambridge Analytica, bueno, toda esa denuncia, cómo extraen datos y demás, bueno, ahí la denuncia de Sagan es, bueno, ¿en qué momento fuimos tan ingenuos de pensar que si suscribíamos la letra chica al entrar a cualquiera de estas redes para armarnos un perfil, esa letra chica no iba a ser puesta a funcionar? Si nosotros habíamos dicho que esos datos podían ser extraídos, ¿por qué después nos indignamos cuando constatamos que efectivamente lo fueron, ¿no? Acá, en ese sentido, es cierto que hay una suerte de minorización de las poblaciones a veces respecto a estos debates que pasa por el hecho de no conocer cómo funcionan los sistemas ante los cuales se plantean como usuarios, y que esto era lo que iba a decir en un comienzo y me desvié, en establecer una relación afectiva con todo ese mundo. ¿Por qué? Porque me abro un perfil en una red cualquiera, digamos Facebook, Instagram, Twitter, no importa cuál.
al abrirlo lo asumo como si fuera una especie de hoja en blanco, que yo voy a llenar como a mí me guste. Voy a poner mi foto, voy a meter a la gente que tenga ganas, voy a subir y compartir los momentos de intimidad que yo quiera. Entonces, automáticamente paso a pensar que ese espacio es mío. Es casi un corrimiento inmediato. Y sin embargo, en esa letra chica que firmé, decía que ese espacio era mío en su diseño y en lo que yo pudiera poner adentro, incluso en quienes iba a dejar que lo vieran, pero no era mío, en el sentido de lo que yo metía ahí era mío. Una vez puesto ahí ya pasaba a ser de quien era dueño del espacio, y el dueño del espacio no era yo, aunque tuviera mi pequeño recorte, que se llama perfil. Entonces, conocer cuáles son los detrás de escena de algunos sistemas técnicos para Sadan se vuelve fundamental, por eso el guiño a Simondon, ¿no? También, si recuerdan, es sumamente crítico con, él dice, lo focaliza en los sociólogos, dice las investigaciones sociológicas, etcétera, que analizan redes sociales, por ejemplo, y dice, bueno, ¿acaso alguno de esos sociólogos se va a una fábrica y ve cómo están trabajando los obreros manejados por sistemas algorítmicos? Bueno, ahí hay una suerte de crítica a todo el segmento intelectual justamente que trabaja en filosofía de la técnica desde una posición descriptiva, ¿no? Y no en términos de un análisis económico-político, en términos de economía política. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo escribir un paper donde cuente cuántos perfiles se abrieron el último mes, y digo algo porque estoy describiendo un estado de cosas, pero mucho más difícil es explicar por qué ocurre eso, por qué la gente masivamente se larga a abrir esos perfiles y una serie de cosas. Y los cambios más que nos deshumanizarían más para Sadan están pasando en el campo de la producción, en el campo de lo fabril, en donde cada vez más, en lugar de obreros o trabajadores que toman decisiones respecto de lo que están haciendo en cada momento, estos antiguos obreros o trabajadores que eran decisores se convierten en obedientes a lo que se les dice que tienen que hacer, y ese decir viene de una máquina. Y no solamente viene de una máquina, sino que va a decir él, viene de una voz engendrada por la máquina. La cuestión de la voz es nodal, ¿no? Es algo que se discute enormemente. Cada vez más los sistemas no se nos presentan bajo la forma de un enunciado a leer en una pantalla, sino una voz que hay que escuchar, como el GPS. El GPS creo que en este sentido es muy claro, ¿no? Nos dice, gira a la derecha, gira a la izquierda, o sea, nos dicta el curso de acción. Eso que puede ser optativo si estoy manejando pasa a ser obligatorio si tengo que obedecer a eso porque es mi trabajo, y hay otro sistema técnico que está viendo si yo obedezco la orden oral de un aparato o de un sistema. Entonces, para Sadan lo que está en juego es la autonomía que la modernidad había pretendido engendrar para nosotros, aquella autonomía kantiana de haber llegado a la mayoría de edad y ser responsable de nuestra vida y nuestras decisiones. Bueno, es justamente eso lo que deberíamos recuperar como punto de partida para una nueva política de la acción comunitaria. Y recién ahí, dice él, recién ahí estaríamos en condiciones de empezar a hablar de ética. Pero en el actual estado de cosas, en donde somos funcionales a estos sistemas y usamos a la ética como una pátina, un barniz para que suene lindo y suene que nos estamos preocupando por ese aspecto, así la cosa no funciona o no sirve. Trabaja también Sadan en este apartado con el conflicto de racionalidades que se oculta justamente detrás de esto. Ese conflicto de racionalidades sería ahí sí el de un humanismo más armado en base a la idea de cultura letrada, y esto también tiene un largo linaje en el campo de discusión de la filosofía de la técnica, pero es un modo de mirar el mundo en el cual la letra, el conocimiento textual tenía un rol nodal, para justamente enfrentarse, este mundo, digamos, se enfrentaría a otro en donde las medidas de éxito, eficacia y demás se resolverían en base a índices, y esos índices también serían extraídos o elaborados en base a la medición algorítmica de las prácticas sociales. Todo esto lo que haría sería barrer hacia un costado y destronar, y quizás para siempre, para él, la antigua discusión argumentativa, lo cual hace también que no tengamos, en su opinión, la posibilidad casi de una mirada crítica.
si cierta cosa se nos revela como, se nos presenta, perdón, como más exitosa porque es más rápida y se nos traen índices que miden eso, nos hacen perder menos tiempo, siempre apunta a lo mismo, ¿no? El ahorro de tiempo es uno de los argumentos base para el éxito de todo esto, ¿no? Nos acercan el producto a consumir más rápido, nos ahorran la espera en un consultorio, entonces podemos tener la consulta en una app. Siempre se trata de ahorrar tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿y tiempo para qué? Está bien, pongamos que ahorro tiempo. Me ahorré la media hora de ida y de vuelta al consultorio, me ahorré ir a mirar vidrieras y me compré el pantalón por internet, perfecto. ¿Para qué invierto ese tiempo? ¿Me voy a leer? Quizás me vaya a leer, pero Sadan se permite desconfiar de eso y posiblemente el tiempo libre lo vaya a usar para navegar también, para navegar en una red social, por ejemplo. Para volver al mismo sistema técnico y seguir estando ahí en la órbita de la oferta y la demanda de cuerpos, de deseos, de objetos y de todo lo que sabemos, ¿no? Entonces ahí es donde él hace como esta especie de punteo, un poco programática, que es el manifiesto, quiero decir cómo es el nombre exacto, porque ahora, bueno, el manifiesto en tiempos de lo exponencial, ¿no? Como un poco programática, con una mirada bastante heideggeriana también, entonces va listando, ¿no? Frente a una racionalidad que quiere anticipar nuestros deseos, permitamos que el deseo surja en nosotros, frente a una racionalidad que concibe lo humano como defectuoso y lento, lerdo, torpe, volvamos a poner en un primer plano lo humano como más sagaz que otra cosa para resolver qué sería lo mejor para nosotros. O sea, en última instancia dice, ¿quién va a saber qué es mejor para nosotros que nosotros? ¿Por qué lo va a saber la aplicación? ¿En qué momento cedimos eso? ¿En qué momento le dimos esa potestad al aparato, no? A ver, esperen que ahí estoy mirando el chat. Cuando se habla de mando deseo social colectivo, ¿es el real o el creado? No, siempre hablamos de una construcción social en general, ¿no? Del deseo de algo. Ciertas demandas se van construyendo socialmente. Cuando decíamos en un comienzo, no sé en qué momento esta intervención, porque la acabo de ver, cuando decíamos que, por ejemplo, el celular termina sirviendo a finalidades como sacarse fotos porque había un deseo de verse y mostrarse, ese deseo es real, claro, es real porque existe, pero al mismo tiempo es algo socialmente construido. No siempre la persona humana tuvo ganas de mostrarse a través de la imagen, a veces tuvo ganas de mostrarse a través de otras formas. Entonces, es real y social a la vez, ¿no? Es algo que se constate y al mismo tiempo es algo que obedece a una serie de causas históricas. En oposición a una racionalidad que pretende ejercerse suplantando a lo político, este discurso de la eficacia y la eficiencia, Saddam propone justamente volver a recuperar la discusión, la argumentación, sobre todo para los asuntos públicos. En oposición a estas minorías que van a terminar decidiendo, dice el destino de la humanidad, deberíamos plebiscitar de alguna forma, extender colectivamente el debate acerca de si nos conviene o no nos conviene todas estas bonanzas y cosas que se nos dice que nos van a facilitar la vida y nos van a hacer la existencia mucho, mucho mejor. Creo que en última instancia hay algo interesante en esta respuesta humanista de Saddam, y es lo siguiente, que Saddam también es muy consciente de que no hay una posición bucólica posible, es decir, que tampoco el pasado era mejor, tampoco es que ahora podamos decir sin ningún problema, bueno, basta, esta realidad no nos gusta, esto nos está deshumanizando, volvamos al siglo XIX, porque sabemos que no era el mundo ideal, no era el mundo perfecto. Entonces, ¿qué se hace ahí? Y es lo que propone de alguna forma es recuperar algunos principios que nos llegan desde el pasado, pero no traspasarlos al presente. Primero porque la vuelta de páginas justamente que suponen algunos hechos históricos y algunas prácticas ya no se puede revertir. No podemos volver la historia hacia atrás, y si en este momento estamos habituados a vivir de una cierta forma, es muy difícil que podamos cambiar de un plumazo, y esto lo digo aparte, digamos, de lo que está planteando Saddam acá, eso se ve mucho con los discursos ecológicos, ¿no? De tinte ecológico, en donde, por ejemplo, bueno, se despotrica contra las formas de vivir técnicas, pero muy difícilmente incluso los enunciadores de esos discursos puedan llevar hasta el final
la praxis correspondiente, que sería, por ejemplo, bueno, caramba, cae el sol a las 6 de la tarde, o a las 7, o a la hora que sea, y yo no prendo la luz eléctrica. Listo. O sea, realmente me planto en un lugar ético en donde digo, voy a prescindir de esto, porque no estoy en contra de la energía atómica. Ahí, digamos, es donde Sadan de alguna forma también invoca una discusión crítica a fondo y seria. Y dice, bueno, quizás no se trate de erradicar todos estos elementos técnicos, quizás no podamos, quizás no podamos volver la página de la historia atrás, pero sí lo que podemos hacer es tener un uso ético hoy y sobre todo poner una barrera e impedir la inmiscusión de algunas de estas formas técnicas en nuestras vidas cotidianas, sobre todo ahí. Y también dedico una nota al lenguaje, ¿no? Habla de un modo de expresión que se nos pega de alguna forma de estos aparatos y que nos empobrece lo categorial, las categorías que usamos para mirar el mundo, para definirlos, y bueno, todo esto tiene que ver con justamente la reducción de todo lo que hay que discutir a cuestiones de eficacia, eficiencia y menor costo. Por cierto, digamos, la pandemia, y esto sí tuve una pequeña conversación con él por correo, la pandemia nos ha obligado a rever algunas de estas cuestiones, por razones obvias que no hace falta que reponga, pero también volvió a poner en juego la cuestión de la libertad individual. Lo sabemos porque en casi todos los países esto se planteó. Bueno, acá Silvia dice reemplazar la palabra por emoticones. Claro, por ejemplo, ese tipo de cosas. Decir, bueno, ya no me gasto, entre comillas, no pierdo tiempo. Otra vez lo mismo, no pierdo tiempo en expresar que estoy contento. ¿Para qué si pongo una carita? Ya está, lo resolví en 2 segundos. Perfecto, pero ¿qué ahorré? ¿Qué se me fue en ese ahorro? ¿Qué hice con los otros 2 segundos que hubiera invertido en escribir una frase más pensada para el interlocutor? Entonces, respecto a esta cuestión de la pandemia, sabemos los debates que hubo en el inicio de la pandemia, respecto de si estaba bien o mal, o más o menos, que nuestras libertades individuales se vieran cercenadas por prohibiciones de circulación diversas en los distintos países. Y no sé si ustedes saben que en China, por ejemplo, en un primer momento la pandemia fue controlada bastante exitosamente, después tuvieron su vuelta, ¿no? Porque ya había un adiestramiento poblacional en lo que se llama el sistema de crédito social, ¿no? Que tiene que ver con un sistema por el cual el gobierno controlaba a los ciudadanos a través de un sistema de recompensas y castigos que tenían que ver con un sistema de puntos. Cada ciudadano tiene un sistema de puntos y cuando hace una cierta acción en el espacio público, que no tiene que ser un gran delito, algo que puede ser una pelea con alguien en una cola, etcétera. Bueno, cuando alguien hacía alguna acción problemática en el espacio público se le bajaban puntos. Y cuando alguien hacía una acción buena, se le volvían a subir. Por ejemplo, donar sangre. Ahora, si alguien perdía suficiente crédito, podía quedar expulsado, entre comillas, de la posibilidad de estar en una bolsa de trabajo, de la posibilidad de ser atendido en un hospital. O sea, eso ya funcionaba desde antes en China. Cuando eso se cruzó con la cuestión de la pandemia, ya para ese momento todos los ciudadanos tenían un teléfono móvil con una aplicación descargada que iba controlando el crédito social, así que a eso se le acopló un GPS que ofrecía un mapa de contagio zonal y de gente que caminaba por la calle, y uno miraba en el GPS si ese que venía caminando había tenido COVID o había estado en contacto con alguien con COVID en la última semana o no, y eso permitió rápidamente controlar la pandemia, pero eso también suponía que había una población docilizada en el control antes, lo cual suscitó una serie de debates que fueron muy, muy interesantes, ¿no? En última instancia, lo que señala Sadan es que hay que, de alguna forma, despertarse. Es como si viviésemos para él en un estado narcótico respecto de esto. Tuviésemos que sacudirnos y, bueno, justamente empezar a tener un discernimiento. Ahora, ¿por dónde empieza este discernimiento, este despertar? Empieza por la discusión, empieza por la toma de conciencia de estos problemas. Por eso creo que él también en su prosa a veces, lo habrán observado, es recurrente. Vuelve a cosas que había planteado antes, es circular, insiste, y uno dice, uy, esto ya lo dije, lo está diciendo de otra manera. Creo que ese es un efecto retórico buscado, no es un defecto, digamos, de la prosa, sino que es algo que tiene que ver con su voluntad de despertar de alguna forma la conciencia acerca de estas cuestiones. Fíjense los autores, por ejemplo, que va citando en este último apartado. Habla de Orwell, por ejemplo, habla en un momento dado de Foucault, habla de una serie de autores que son autores que para nosotros ya se han vuelto
clásicos y a los que consideramos también sumamente pioneros en los modos de discernir, ¿no? Cómo la época se iba modelando. Cree también que es enormemente nocivo lo que él denomina el relativismo de la época. El relativismo de la época tendría que ver con esos discursos que nos impiden asumir una voz crítica, porque siempre tenemos que estar considerando una serie de corolarios en los cuales no todos son necesariamente malos, pero lo que va a decir es lo que no estamos construyendo es autonomía. No estamos construyendo autonomía en la infancia, no estamos construyendo autonomía en la adultez. Nosotros mismos no nos paramos como sujetos autónomos. Estamos pidiendo siempre cosas, y ahí es muy crítico también respecto a las democracias, por eso le da tan duro a las democracias, y también a los estados, también frente a los estados nos ponemos como demandantes, le estamos pidiendo todo el tiempo que nos resuelvan ciertos problemas, o que, no, o sea, no tenemos una posición autónoma y estamos siempre esperando que alguien nos resuelva. Bueno, de pronto ya no va a ser el Estado, va a ser quizás una máquina, entonces ya ni noto el paso y asumo y acepto la solución que la máquina me ofrece sin darme cuenta que no era lo mismo si la solución venía del Estado que si viene de una aplicación. Casi no me doy cuenta y hago el pasaje de una cosa a la otra. ¿Pero por qué? Porque ya antes estaba adiestrado en la no autonomía. Ahí es donde él cree que hay que volver justamente no sé, a levantar la autonomía del individuo. Estoy mirando el tiempo también. Espérenme que el chat también tengo que mirar. Aguárdenme un momento. Igual ahora va a haber espacio para debatir. Bueno, ahí Fernando hace un comentario largo respecto del... Sí, efectivamente. Bueno, esto es lo que trabaja en la humanidad aumentada, para los que les interese hacer una lectura de los otros textos de Sagan también, o por ella la han hecho. Ahí trabaja sobre todo con la cuestión de las formas productivas, explica un poco más detalladamente el concepto de realidad aumentada, y también trabaja con la cuestión del aparato en su materialidad, cómo se va imponiendo, si se quiere, el uso del teléfono móvil. Entonces, decía, bueno, finalmente, el modelo tecnoliberal, la cuestión de decir tecnoliberal y no solamente liberal, entronca con lo que él había trabajado en la silicolonización del mundo, es la cuestión de que, en cierta forma, los discursos tecnológicos en un momento en los años 70, 80 se enlazaron con discursos que tenían que ver con cierto anarquismo libertario, al estilo de hágalo usted mismo, hacemos todo nosotros, y eso termina gestando indirectamente, por una vía indirecta, el mundo actual de las empresas startup y todo eso. Entonces va a decir que lo que caracteriza el modelo tecnoliberal es que termina ahogando toda alternativa, porque va modelando muy profundamente y muy cotidianamente lo que nosotros le pedimos al mundo. Entonces directamente ya ni siquiera le pedimos otra cosa que lo que este sistema tecnoliberal está dispuesto a ofrecernos, ¿no? Es como si nuestro abanico de lo posible y nuestro abanico de lo real se hubiese restringido cada vez más, al punto de quedar ya en las 3 o 4 opciones que se nos puede ofrecer. También en esta última parte él va a mencionar la cuestión del trabajo, porque como les decía, para él el trabajo es el lugar en donde esto se evidencia con más claridad. Él va a decir, tendemos también a culpar a las formas laborales y no nos damos cuenta en realidad de que no es el trabajo en sí mismo lo que constituye una maldición, sino aquello en lo cual el trabajo se ha convertido, ¿no? Entonces que deberíamos volver a buscar formas laborales, por ejemplo, que nos fueran plenas. Piensen que de la modernidad para adelante, ir a trabajar se ha convertido casi en una condena. Si uno trabajaba, supongamos, en un esquema de oficina y salía a las 6 de la tarde, la sensación era que a las 6 y un minuto empezaba la verdadera vida. Ahora, ¿qué se estuvo haciendo antes? ¿Que no era vida? ¿Qué fue ese tiempo que se canjeó por dinero bajo la forma del salario? Un poco a esto apunta. Bueno, no sé si extenderme, no sé, Micaela, ¿qué te parece? O dejar espacio a las preguntas por la hora. Está el epílogo también, que es interesante, por ahí ustedes pueden comentarlo si quieren, o lo discutimos juntos, porque ahí también él, en todos los libros hace esto, en el epílogo lo que hace es hacer algún tipo de gesto, tener como algún gesto humanista. En uno de sus libros va a ser contar cuando va al teatro y ve un espectáculo de flamenco y se emociona pensando en la creatividad y demás. Está la historia del pulpo, esta figura, el pulpo escéptico. En el primer libro también había un rapto humanista hacia el final, pero es como un golpe de efecto también, que no es solo retórico, digamos, sino que acompaña un poco lo que él quiere lograr, ¿no? Algo así como una especie
sacudimiento, en esta letargia o en este estado narcótico que cree que todos nosotros tenemos ante la técnica, ante los aparatos y los modos de vida que nos proponen. No sé, si quieren, lo dialogamos un poco ahora, vamos abriendo los micrófonos, no sé cómo lo manejan habitualmente. Bueno, sí, si lo preferís, muchísimas gracias, Margarita, por tu exposición. Fue no solo clara, sino enriquecedora, porque nos permitió reconstruir un poco esas discusiones sobre la técnica que muy bien tradujiste acá para nosotros, que se remontan al siglo XX. Respecto de esto mismo, pensaba, Saddam curiosamente menciona poco, no menciona, creo yo, lo suficiente a la Escuela de Frankfurt, excepto en esta parte del libro, ¿no? Digo, la teoría crítica, o Adorno, o Horkheimer, que junto a Heidegger fueron también quienes quizás mejor pensaron o más teorizaron respecto de una crítica a la técnica como perfeccionamiento del dominio, ¿no? La técnica es para ellos en gran medida perfeccionamiento de dominio. Y me da la sensación que respecto de esos planteos más clásicos que todavía recuperan, no sé si cierta, bueno, esto lo dice Saddam al comienzo, ¿no? Cierta autonomía de la técnica o ciertos buenos usos de la técnica, Saddam parece ser muy enfático en la imposibilidad de esa autonomía técnica. Parece ser muy enfático en afirmar el modo complejo de imbricación, que es lo que lo hace ser asfixiante, tal vez a su lectura por momentos, entre técnica, dominio, complejo, industrial, económico, militar, como una imbricación tan cerrada que pareciera no dejar resquicio para eso que él mismo propone, que es una apelación o un apelativo ético. Por suerte él mismo lo propone, entonces uno dice, bueno, entonces hay algo todavía que se puede hacer, y ese algo que se puede hacer, curiosamente o no, tiene el nombre, en este libro por lo menos, en esta parte que teníamos para discutir hoy, de una apuesta teórico-política que es la de Marcuse, la de la negación integral, ¿no? Decir no, y decir no en prácticas o en modos modos de comportarse muy puntuales. Vos enlistaste perfectamente muchos de ellos, y ahí hay también en ese modo de decir no un retorno a un humanismo. La pregunta sería si se puede hacer un retorno a un humanismo que no sea antropocéntrico o que no sea el humanismo que viene estando bajo crítica desde hace, no sé, 100 años, 200 años. Ese humanismo alternativo de Saddam que pareciera transitar por los andariveles de la sensibilidad o de lo sensible, que aparece no del todo definido, por lo menos en este libro, ¿qué otros componentes tendría? ¿No? ¿O cuál sería ese? Porque muchas de las discusiones que estuvimos trabajando acá tenían que ver con qué humanismo, qué principios normativos subyacerían a ese nuevo humanismo que no sería antropocéntrico, que de alguna manera redimiría a ese humanismo. Bueno, no sé, es una pregunta y es una inquietud que se viene suscitando a lo largo de los capítulos, ¿no? La pregunta por qué humanismo, cuál humanismo, dado que no hay como un uso alternativo, bueno, ético, posible de la técnica en este estadio. No sé, son dos cuestiones que tal vez son paralelas y que me dejaban pensando, y que vos volvías con tu exposición. Digo una cosita más, que es invitar, no leí ahora el chat, pero invitar al resto de los
participantes a hacer preguntas y aprovechar esta invitada. Yo diría que me parece que tu pregunta es como una pregunta nodal. Es nodal y creo que hacia ahí se está yendo ahora. No es que se esté yendo en el sentido que se esté resolviendo nada, sino que las miradas están empezando a ir hacia este punto que señalas vos, porque es verdad, en esa tradición del siglo XX, decir no está en la escuela de Frankfurt, última etapa, o está en Marcuse. Estaba en Heidegger también en la conferencia Serenidad, personajes tan diferentes como un Marcuse o un Heidegger, apuntaban al decir no. Acá en Argentina Héctor Schmuckler, ¿no?, tiene un texto que se llama El tecnologismo, la voluntad de no querer. Sin embargo, ese no asociado con la necesidad de seguir en contacto con ciertos sistemas nos deja en una posición paradójica, y creo que Sadan, por lo menos hasta lo que leí hoy de él, digo, está escribiendo algo, o acaba de salir algo, pero eso no sé qué, todavía no tengo la menor idea, planteo cuál es ahí, pero creo que es algo urgente a pensar, porque efectivamente uno puede traer respuestas desde otros lugares. ¿Cómo se estructuraría un nuevo humanismo, pero no planteado en un rechazo absoluto a la máquina también? Porque sabemos que para la vida social y la cantidad de los miles de millones de seres humanos que somos en el planeta, tampoco sería posible administrar nuestras existencias ya sin el uso de ciertas máquinas, aunque sea en un nivel mínimo. ¿Hasta dónde podemos decir que no? ¿Hasta dónde deberíamos? Yo en mi caso, digamos, particular, ahí sí, y justo, Micaela, vos decías, mencionabas ese libro mío que tiene muchos años ya sobre Sloterdijk. Yo encuentro en un filósofo, por ejemplo, como Sloterdijk, que es alemán, ¿no? Encuentro ahí algunos intentos por pensar esto desde una posición que no es tan marcadamente humanista como la de Sadan. Sería entrar en otra discusión ahora, pero lo que sí te puedo decir es que es algo que no está definido. Digo, si se plantea acá como duda, es una duda muy sintomática, muy inteligente, y que no tiene todavía carriles muy, muy claros, ¿no? Porque no parece haber tampoco... a ver, quiero decir esto, entre lo que piensa un grupo de personas que piensan estos problemas y lo que vive en su cotidianeidad esa enorme población mundial, también hay una brecha, ¿no? Entonces, incluso si quienes piensan esto dijesen, no, no hay que decir eso, no hay que decir lo otro, después hay que ver si las poblaciones están dispuestas a decir que no o no decir que no a ciertos sistemas que en teoría, digo en teoría porque podemos sospechar de esto, no facilitan la vida. Pero en el campo de la discusión, de la filosofía de la técnica, lo que se plantea más bien es aceptar que esta nueva simbiosis con la máquina nos constituye en una nueva entidad que no sería estrictamente humana en el antiguo sentido de lo humano, y que esa nueva entidad va a tener que apelar a nuevos patrones y valores éticos que quizás ya no se llamen humanismo justamente, ¿no? Porque la unión de la máquina y nosotros sería más que la sumatoria de esas dos partes. Entender que vamos a vivir en terceros estados y que quizás tengamos que asignar subjetividad a la máquina, cosa que nos es muy duro en tanto que humanos, ¿no? Pensar que... digo, creo que todavía estamos en una etapa previa, ahora se está asignando, por ejemplo, carácter de persona no humana a ciertos animales, o sea, nosotros venimos con una discusión jurídica siempre detrás del problema de la técnica, ¿no? Entonces, creo que es la pregunta de nuestra época, esta que señalás vos, y que yo encuentro, por ejemplo, en Sloterdijk algunas orientaciones iluminadoras, pero esa ya es una preferencia personal, porque no puedo decir que estrictamente lo plantee abiertamente, ni siquiera en sus últimos textos. No sé los demás qué piensan, o sé. A ver, hay una pregunta de Juan. Ah, perdón. Sí. Dale, Sí, sí. Hernán. No, porque iba a levantar la pregunta de Juan. Sí, listo. Dos preguntas una que era Aurea, que te pide que te extiendas un poco más sobre la idea de que lo real está contenido en el aparato, en el teléfono. Juana Servi te pregunta si hubo algún término o algún concepto complicado, intraducible, si tuviste que tomar alguna decisión particular sobre la letra, digamos, en el proceso de traducción. Y yo quería, aprovechando, bueno, además de agradecerte, sumarme totalmente a las palabras de Micaela, hacer un comentario sobre, porque es justamente el término que más sobrevoló estos primeros encuentros, es el problema del humanismo, digamos, el problema de qué humanismo, cómo, a favor, en contra, etc. A mí me llamó mucho la atención cómo Sadan, digamos, toma esa posición casi hiperhumanista. Digamos, el programa de Saddam está presentado, la página última de la parte 4, por una frase que dice,
tenemos que volver a apoderarnos de nuestro derecho natural a ejercer la libertad y el juicio. Entonces, a mí eso me llama la atención. Digo, precisamente por haber podido profundizar vos más en su pensamiento, porque es la primera vez que aparece, por lo menos en mi lectura, este término, un derecho natural. Digamos, él está recuperando una idea de humanismo ya bastante difícil de poner sobre la mesa con ese término. Entonces, bueno, nada, freno ahí solo porque son demasiadas cosas juntas. Bueno, Agrego a la pregunta de Juan, perdón, una especificación, porque cuando estábamos leyendo la traducción, el libro, nos encontrábamos que en la introducción Saddam hablaba de tecnoliberalismo y no sé, a partir de la segunda parte, o bueno, ahora no recuerdo si de la segunda exactamente o la primera, se introducía el tecnolibertarismo como concepto. Entonces pensábamos retrospectivamente si ahí no había habido como un desplazamiento, una conceptualización que no se recuperó o no, o efectivamente había esa diferencia de la introducción y en el original, digamos, y en las partes. bueno, empiezo por ahí porque se toca con la cuestión de lo traducible, no traducible. No encontré un término en los dos libros que traduje de cero, ni en la revisión no encontré algo que fuera intraducible realmente, y cuando tuve alguna duda, afortunadamente ya le pude mandar un correo. Así que si tenía alguna duda de qué había querido decir en tal zona, por qué se había referido a tal cosa y no a tal otra, tuve la suerte de poder dialogarlo. Ahora, esta cuestión de la diferencia entre el tecnoliberalismo y el tecnolibertarismo estructura casi toda la silicolonización del mundo, porque él hace ahí la diferencia, primero hace la diferencia entre los discursos liberales, el liberalismo y demás, y después lo que él llama estos movimientos libertarios acoplados a la técnica que forjarían este tecnolibertarismo, que en un momento empieza a confundirse con el tecnoliberalismo. Usa dos palabras diferentes. Siempre, tanto allá como acá. Lo que pasa es que acá no lo explica, lo dice como al pasar y efectivamente un lector agudo nota que hay un salto. Quizás a un lector no tan agudo se le pasa también, porque en español y en francés son palabras que son prácticas, se escriben prácticamente igual, hay un par de letras de diferencia, ¿no? Uno en una rápida lectura podría pasársele de largo. Efectivamente eso está en la silicolonización del mundo, y lo que trabaja es como, digamos, más bien en Silicon Valley, todos los discursos que dan forma a las máquinas actuales nacen justamente de ideologías no solamente libertarias, sino también a veces anarcolibertarias, lo cual es más interesante. Es como decir, bueno, cómo algo que nació con una finalidad termina sirviendo a otra que eres radicalmente contraria, ¿no? Finalmente termina analizando también como, bueno, lo menciona acá también, pero la cuestión, por ejemplo, de las criptomonedas, como toda una serie de prácticas que hoy se están poniendo brutalmente al servicio del capitalismo, nace con un discurso de emanciparse de los bancos, de emanciparse del capitalismo. Entonces, ¿cómo se da ese pasaje y ese diálogo tan fluido? Me parece que es sumamente, nada, es muy buena la pregunta y es muy acertado plantearla también, y también entiendo que en este texto no hay tantos elementos para que se respondiese, ¿no? Después, respecto de si lo real está o no en el teléfono, bueno, creo que tenemos que discutirlo, y quizás no tengamos mucho tiempo, pero sí decir dos cositas solamente, y es, muchas veces el mundo de lo virtual, cuando empezó a ser considerado, así como objeto analítico, se presentó heredando todas las cargas que que traía la crítica a la representación. Entonces el mundo de la virtualidad pasaba a ser como, desde ciertas ópticas, las representaciones. Podían ser falaces, podían ser segundas, podían ser inesenciales, podían ser secundarias respecto de un real no representado. Entonces la virtualidad, la vida en la virtualidad se veía como una especie de real rebajado, o copia que podía ser incluso falsa. Entonces aparecían muy extendidas estas opiniones del tipo, bueno, estoy acá, soy yo, pero en la red, pero en la virtualidad soy otro, falso. En realidad mi verdad está acá con ustedes. Incluso ahora que hay una pantalla, no está acá, y lo otro es falso. O sea, la idea de doble vida, de duplicidad, todo lo que ustedes quieran meter en esa bolsa. Obviamente, a medida que la gente empieza a pasar gran cantidad de tiempo ahí y sus experiencias vitales más básicas empiezan a estar mediadas por estas redes, nos vemos obligados a cuestionar eso.
primero que todo lo que pase ahí sea secundario o inesencial respecto de nuestra realidad. ¿Cuántas veces estamos, no sé, en una circunstancia cualquiera en la vida social que llamamos real, miramos el teléfono y algo que vemos nos descoloca absolutamente, nos saca de la escena, nos deja en un limbo o nos cambia el tono espiritual y eso va a tener una incidencia enorme en lo que pasa en los siguientes minutos? Eso es una experiencia permanente, ¿no? Entonces estamos en un fluir constante con lo que ocurre ahí adentro, y realmente vamos modelando nuestro real en base a ese diálogo más o menos tácito con lo que va ocurriendo en la virtualidad. Entonces tampoco vamos a decir que lo real está en el teléfono, pero tampoco que está fuera del teléfono. Ahí es donde ya esta oposición entre la virtualidad como representación de un original que estaría afuera empieza a no cerrar. Ya no, o sea, los que estamos ahí, nuestros perfiles, son exactamente una duplicación de quienes estamos acá, de los que creemos que somos los auténticos, genuinos y originales yo, o en realidad quizás haya cosas que en lo que creo mi realidad no muestro tanto y escondo, y ahí les doy libre curso, por ejemplo. ¿Eso es más irreal que lo que está acá, o simplemente voy modelando cómo me muestro? Entonces hoy creo que más bien, y esta es una posición ya personal, es una opinión mía, esto Sadán no creo haberlo leído, o sea, no sé qué opinaría respecto de eso, pero tiendo a pensar más bien que la virtualidad no está en una oposición con la realidad, por llamarlo así, sino que está en una continuidad absoluta, y que muchas veces lo que ocurre en lo virtual, cuando nos problematiza y demás, lo que hace es revelar fisuras que ya estaban en lo real y que no habíamos sabido ver, pero que en ese pasaje quedan en evidencia, ¿no? O sea, yo abogaría más por la continuidad que por la oposición, y tampoco tendería a decir que lo real está más afuera o adentro en ningún lado. Me parece que se va componiendo de todas estas cosas. Otra discusión que pasa lo mismo es, bueno, somos auténticos, somos genuinos en ese mundo de los perfiles. Y bueno, yo diría más bien, es como si fuésemos un actor en una representación que va siendo iluminado por diferentes reflectores, ¿no? Cuando estoy en, no sé, mi escena supuestamente real, familiar o laboral, soy iluminado por una luz, pero cuando estoy ahí en ese perfil, soy yo también iluminado por otra. Y la verdad, la realidad real, creo que se compone de todas esas miradas a la vez. Lo que pasa es que nosotros no somos el director de esa obra, estamos siendo iluminados, por lo tanto quien nos puede ver y juzgar, tampoco somos nosotros mismos, sino un tercero que está afuera, que es la posición testigo. Es muy difícil, pero en todo caso creo que lo más perturbador de la vida anímica, sobre todo en redes, tiene que ver con su incidencia en lo que antes llamábamos real, que nos obligan a decir que ya no sabemos dónde está lo real. Pensemos, por ejemplo, digo esto como una notita al pie, que estábamos habituados hasta hace pocas décadas a discutir la vigilancia como un problema estatal o de fiscalización de instituciones sobre nosotros y demás, y ahora nos estamos enfrentando a nuevas formas de la vigilancia que son microafectivas. Por ejemplo, que un amigo me reproche que yo estaba en WhatsApp y miré su mensaje pero no le respondí. A ver, ahí todo eso nos obliga a cambiar todo el modo en que teníamos de pensar, por ejemplo, la posición de fiscalización y de vigilancia, ¿no? Porque ya no estoy teniendo miedo que me mire, no sé, digo la FIP, o no sé, o alguna institución estatal que venga a mirarme las cuentas, o que venga a mirar si cumplí con no sé qué, sino que de pronto siento que esa fiscalización pasó al plano de lo emocional afectivo, y es permanente, ¿no? Es permanente. Así que creo que son preguntas muy, muy interesantes y que nos afectan enormemente, realmente a veces más de lo que sospechamos, ¿no? Digo, cómo los vínculos se han metamorfoseado gracias a estas pequeñas prácticas de voyerismo y microespionaje es fabuloso, digamos. Hay para bien y para mal, digo, hay de todo, hay rigideces nuevas, hay felicidades nuevas, hay de todo. Creo que todo esto está cambiando, nos está cambiando la vida muy vertiginosamente, eso es cierto. A ver, estoy mirando el chat, discúlpenme. No sé si me escucha porque me dice que tengo conexión inestable, ¿sí? Bueno, no, sé que Hernán está trabajando hace un tiempo lo de la renta básica, entonces tenía ahora una pregunta un poco para los dos, para Margarita si le quiere responder, por supuesto que también, pero muy específica para Hernán, que
me llamó la atención que Saddam se opusiera a la renta básica universal, y cuando leí sus motivos dejó de llamarme la atención porque me parecieron atendibles y muy en sintonía con toda su filosofía. Pero quería preguntarte, Hernán, ¿qué pensabas más puntualmente sobre esto? Porque sé que estuviste trabajando ese tema. Entonces, si te suscitó alguna otra reflexión o modificó algo de lo que venías pensando esta lectura. Sí, sí, la verdad me llamó la atención que aparezca ese punto ahí. Me parece, digo, sí, hay una continuidad en ese sentido del triángulo crítica, autonomía, decisión que él está pareciendo querer defender, ¿no? Como si no trabajar para ganar el sustento fuera regalarle en ese sentido las decisiones, la autonomía a sistemas automatizados. La realidad es que hay tantas posiciones que defienden la renta básica que es muy difícil como englobarlas en un solo lugar, ¿no? Porque la perspectiva va desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Me parece que le está atacando justamente esa visión de Nozick, digamos, una visión que busca reducir la subjetividad al puro consumismo, entonces donde ese dinero, digamos, que entraría para sostener las vidas, automáticamente es absorbido por un sistema, digamos, de acumulación de los más ricos. En mi opinión, digamos, eh, habría que matizar ese punto de vista, digamos, porque justamente ahí, algo de lo que decía Margarita también creo que digamos, me hace sentido en este punto particular de renta básica, en el sentido de una posición contra las máquinas, como si fuera algo que está ahí, digamos, que no es un producto humano, que muy rápidamente se autonomiza o se va del control de la humanidad. Entonces sí, efectivamente, si las máquinas son algo monolítico ahí que está fuera y que controlan el mundo, por fuera de nuestra voluntad, digo, que solamente nos dan órdenes y producen nuestra subjetividad, claro, por supuesto hay que sospechar. Sin embargo, que es algo que también se ve para mí mucho en este último apartado del libro, hay una visión bastante europea, de nuevo, vuelvo sobre esto, sobre qué es la humanidad. Digamos, él no está pensando claramente en las necesidades pero ni siquiera digo porque en la banlieue de París también seguro que hay personas que viven como en las afueras de la capital federal o como adentro de la capital federal porteña, ¿no? Pero digo, parecería que hay todavía un humano posible que tiene un trabajo que le da algo, que lo dignifica. Me parece que no es una posición eh, despierta a la carencia con la que se está viviendo en la actualidad. Precisamente estas personas, pero mi enfoque frente a la renta básica no es digamos, de una medida absoluta, permanente, sino, bueno, es una medida que ahora es necesaria, que en este momento es necesaria, a la que habría que mirar del mismo modo que hay que mirar al problema ecológico, por llamarlo, o ambiental, por llamarlo de alguna forma. Son circunstancias sin las cuales es muy posible que todo se vaya al demonio, digamos. Entonces, son aspectos que hoy me parecen absolutamente necesarios de ser tomados. Por eso, sí, creo que se corresponde con una mirada general que él tiene de qué es el humano, y me pareció bien que Margarita diga qué es el hombre, porque es ese al que parecería estar mirando, o un resto de ese al que parecería estar mirando. Eh, ¿Viste? Él mismo en un momento dice, alguien me puede decir que esto es solamente un ataque de testosterona que estoy teniendo, ¿no? En un momento de ese último capítulo. Y por momentos sí, me parece que hay algo ahí, una defensa de algo que no termina de existir en la realidad. Digo, la modernidad tiene grandes fallas que también hay que escuchar, ¿no? Sí, ahí también hay que pensar cuál sería el humanismo, el modelo de humanismo posible, o cómo se llame el modelo que pueda acoplar a la tecnología de una manera que rinda para el común, para lo público, para lo común y no para
propietarios, ¿no? Que además están hiperconcentrados. No sé, Margarita, si querés agregar algo más. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo también, a mí también cuando leí la cuestión de plantarse en contra del salario, sin estarlo investigando y sin tener un conocimiento más hondo del asunto, ¿no? También me llamó enormemente la atención y me preguntaba lo mismo, me preguntaba por qué no, porque los argumentos efectivamente también tienen que ver con, a ver, ¿cómo decirlo? Como si este salario en realidad nos quisiese alejar del trabajo como una realización humana, ¿no? Pero bueno, cuando uno dice hay enormes segmentos del globo en donde la gente no tiene trabajo ni queriéndolo, creo que la discusión también tiene que asumir otros matices, ¿no? Puede ser que se provenga de una posición un poco, sí, eurocéntrica o bueno, todo. Creo que es posible. Digo, sin proponer con esto que el salario universal sea la solución, pero evidentemente los argumentos de Saddam dejan de lado enorme cantidad de circunstancias que invocan justamente a que haya otros que proponen el salario, así que estoy totalmente de acuerdo. No, hago un solo comentario en relación a esto. El otro día me quedó esta discusión porque escuchaba a un sociólogo de un país vecino que decía habría que defender el salario universal, y el argumento que utilizaba era dejar de hacer enormes presupuestos para salud y educación públicos y que cada uno se pagara sus cosas. Entonces, claro, decía, bueno, claro, con ese tipo de argumento nadie defendería, o sea, desde esa posición se vuelve indefendible, porque es un modo de responsabilizar al Estado por las cargas sociales, ¿no? También. Entonces, ahí, bueno, por supuesto, tiene que ver con toda una serie de argumentos que no podemos agotar ahora, pero me parecía que que era interesante poner puntos sobre el argumento que tradaba Saddam, la lengua traía Saddam. Bueno, si ya estamos sobre la hora, no quiero abusar de la generosidad de Margarita ni de los aquí presentes. Si no hay alguna otra pregunta que alguno quiera formular, iríamos ya cerrando e invitándolos para el próximo encuentro. Un punto de discusión, estoy leyendo, ¿no? Perdón. Punto de discusión respecto de manera. Bueno, queda como lo levantamos al último comentario para la próxima. Los invito entonces para el próximo lunes, donde contaremos con la presencia de Vanina Martínez, que es una especialista en inteligencia artificial. Hicimos una modificación en el programa. Vanina se quería sumar, así que con mucho placer la tendremos presentando la introducción del próximo libro que nos ocupará, que se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Agradezco también a Fernando Peirone, que pensé que iba a intervenir, pero no lo hizo. Fer queda para la próxima. Esperemos que vuelvas, porque él está en estos temas desde hace mucho tiempo, sobre todo vinculados a la juventud y TICs. Y nada, por mi parte los despediría. Si Hernán, ¿querés agregar algo más? Agradecemos a Margarita. Sí, simplemente sumarme a tus agradecimientos. Muchas gracias, Margarita. Muy enriquecedor tener una perspectiva más desde adentro, digamos, de las discusiones que se están dando sobre tecnología o filosofía de la técnica. Y bueno, queda abierto también el canal para cuando quieras volver a participar. Aquí estamos. Muchas gracias. Sí, tengan en cuenta esto, ¿no? Que en mi exposición yo un poco vine entre varios textos de él, o sea, digo, no me aboqué quizás tanto estrictamente al capítulo, sino que traté de mostrar un poco cuál era el ida y vuelta con la humanidad aumentada y con la inteligencia artificial y la silicolonización, y hay algunas cuestiones que por ahí no trabajé tan incisivamente, pero la verdad es que fue un placer para mí estar acá y bueno, y si pude aportar, estoy contenta por eso. Espero que haya sido claro y bueno, estoy a disposición para otras discusiones. Genial, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos reencontramos en una semana.